en mi cumpleaños número 72, mi hijo me invitó a un crucero. Pensé que eso significaba que todavía me quería. Pero en la segunda noche, una mesera me pasó una servilleta por debajo de la mesa. Decía, llama al 911. Hay algo en tu té. Sentí que se me helaron las manos. ¿Mi propio hijo? Quería pensar que era un malentendido, que lo había leído mal, pero en el fondo, lo sabía. Entonces, ¿qué haces cuando la persona a la que diste la vida decide que la tuya ya no vale nada? La mañana de mi cumpleaños número 72, encontré un sobrecito debajo de la puerta. No traía tarjeta, ni una nota escrita a mano, solo un papel impreso que decía, prepárate. El barco sale el viernes a las 10 de la mañana. Era de Darren. No sabía nada de mi hijo desde hacía casi 4 años. Ni una llamada, ni un mensaje en Navidad, ni siquiera cuando terminé en urgencias por la presión en invierno. Así que cuando vi esa nota, no supe si sentir alegría o miedo. Me quedé sentada en la mesa de la cocina un buen rato, nomás viéndola. El café ya se me había enfriado. La tostada ni la toqué. Solo podía pensar, ¿por qué ahora? Pero tal vez, solo tal vez, había cambiado. 2 días después, ya estaba en el muelle de Annapolis, apretando mi bufanda y tratando de no pensar demasiado. El crucero que Darren había reservado se veía sencillo, nada lujoso. Era de una línea local, acogedora, con unas cuantas familias subiendo. Y ahí estaba él, mi hijo, esperándome con esa sonrisa de siempre que no veía desde su boda. Liana estaba junto a él, toda elegante y calmada. Me dio un abrazo medio flojo, de esos que se dan por compromiso. La habitación que me asignaron estaba sorprendentemente bonita. Cobijas suavecitas, una foto nuestra de hace años enmarcada, hasta una pequeña repisa con mis libros favoritos. Todo se sentía bien planeado, como si alguien hubiera preguntado por mí, como si se acordaran de lo que me gusta. Esa noche, en la cena, se sentaron junto a mí. Liana me sirvió una taza de té de manzanilla antes de que pudiera pedir agua. Darren me cortó el salmón con cuidado, como si fuera de cristal. Fue tierno, pero raro. No estaba acostumbrada a que me cuidaran, y mucho menos a que lo hicieran ellos. Me preguntaron por mi librería, por los círculos de lectura que todavía organizo para el grupo de adultos mayores, incluso por las noches que paso como voluntaria en el centro de alfabetización. Estaban poniendo atención, o al menos lo fingían bastante bien. Darren hasta se rió de mi chiste sobre cuando cacharon al alcalde de nuestro pueblo leyendo novelas románticas en el pasillo de no ficción. Más tarde, mientras veía el mar desde la ventana de mi camarote, sentí algo que no había sentido en años. Tal vez paz. Tal vez esperanza. Sabía que no debía confiar tan rápido. Pero aún así, sentía que Darren estaba haciendo el intento. Quería creer que este viaje sí significaba algo. Pero quienes ya llevamos camino recorrido sabemos a lo que me refiero cuando digo que a veces el silencio tiene filo. De esos filos que no hacen ruido, pero que igual cortan el aire. No lo supe identificar esa noche, pero algo dentro de mí se quedó alerta. Y a veces, los momentos más tranquilos son los que vienen justo antes de la tormenta. Déjenme llevarlos de nuevo a la segunda noche. Fue ahí cuando él te empezó a saber amargo. Fue ahí cuando todo comenzó a venirse abajo. Y fue ahí cuando entendí que este viaje de cumpleaños no se trataba de mí. Para nada. La mañana del segundo día amaneció fresca, y el agua afuera de mi camarote parecía cristalina. Me desperté más temprano de lo normal, no por emoción, sino porque mi cuerpo se sentía raro, como más pesado. Tenía una presión extraña en el pecho y me hormigueaban las manos cuando traté de agarrarme del lavabo. Le eché la culpa al aire del mar y a la edad. Me dije, un poco de estiramiento, seguro dormiste mal. El desayuno fue en el comedor más pequeño. Menos gente, más privacidad. Darren no estaba, pero Liana me recibió con una sonrisa enorme y me acompañó a una mesa junto a la ventana. Me dio una taza humeante. Dijo que era una mezcla que había comprado en Charleston. Buena para el estrés. Olía un poco a menta y a algo como a tierra. Le di unos tragos por cortesía. Después de media taza, mi cabeza se empezó a nublar.
No me daba vueltas, no estaba exactamente mareada, solo nublada, como si alguien hubiera bajado la intensidad de mi cerebro. Parpadeé varias veces y me concentré en Liana, que hablaba sobre cómo los cruceros ayudan a la gente a reconectar. Sonreía mucho, usaba mi nombre de pila más seguido de lo normal, decía cosas como, mereces que te consientan. Has pasado toda tu vida cuidando de los demás. Sus palabras sonaban dulces, pero había algo en ellas, que parecía ensayado. Me preguntó por mis medicamentos, quería saber si todavía tomaba las pastillas azules para la presión. Asentí con la cabeza, fingiendo no darme cuenta de que, mientras hablábamos, sus ojos bajaban hacia su celular y escribía algo. Más tarde, todos subimos a la cubierta superior. La brisa me ayudó a despejarme un poco, pero el cansancio seguía ahí, pegado a mí como si trajera un suéter mojado encima. Me recargué en la barandilla y me quedé mirando la costa. Darren se me acercó y me dio un vaso de limonada. Sabía medio raro. No estaba malo, pero tampoco sabía bien. Lo dejé a un lado y dije que mejor quería agua. Liana reaccionó rápido, sacando una botella fría de su bolso y ofreciéndomela con una sonrisa. Esa noche, la cena fue en el salón del capitán. Luz tenue, velas encendidas, música suave y un platillo de mariscos con un nombre que ni pude pronunciar. No tenía mucho apetito. Solo jugueteé con la comida mientras Darren hablaba sobre su nuevo negocio, algo de software descifrado, creo. Asentía con la cabeza, aunque casi no le seguía el hilo. Cuando llegó el postre, Liana volvió a aparecer con la tetera. Una mezcla diferente, dijo. Lavanda con manzanilla, ayuda para la digestión. La dejé servir. La vi mientras le ponía un chorrito de miel y luego me pasó la taza como si estuviera entregándome algo sagrado. Su tono seguía amable, pero sus ojos no se despegaban de mí, o mejor dicho, de la taza. La sostuve un momento. La cerámica estaba calientita en mis dedos. La acerqué, fingí que le daba un sorbo, y la dejé sobre el platito. Ella sonrió. Ya de regreso en mi habitación, esa sensación de tener la mente nublada volvió, pero ahora más fuerte. Me senté en la orilla de la cama, sintiendo el corazón latir como una polilla débil chocando contra un vidrio. Un retorcijón en el estómago me hizo encogerme. Luego otro. Me recosté y cerré los ojos, tratando de respirar con calma. Se me fue pasando, pero quedó un zumbido inquietante en el pecho. Me levanté con cuidado y me acerqué al espejo. Mi cara se veía pálida. No me sentía enferma como tal, pero no me sentía yo. Noté que la mano derecha me temblaba leve cuando me acomodé un mechón de cabello. No recordaba haber tenido temblores antes de este viaje. El viento fuera comenzó a soplar más fuerte. Las cortinas se movían, en el pasillo, una puerta se cerró con un clic seco. Esa noche casi no dormí. Mi cabeza iba y venía entre sueños raros, como medio lúcidos, medio pesadilla. Y mientras tanto, una pregunta daba vueltas en mi mente. No se iba. No se acomodaba. Solo estaba ahí, insistente. Al amanecer supe que algo no estaba bien, pero también supe que tenía que seguir fingiendo que no me había dado cuenta. Todavía no. La cena de la tercera noche fue más tranquila. Las mesas estaban acomodadas en semicírculo alrededor de un piano pequeño donde un muchacho tocaba jazz suavecito. La mayoría de los pasajeros ya se conocían entre ellos, compartiendo historias, risas, tragos y postres. Yo me quedé sola, mirando cómo la luz de las velas brillaba en el cristal. Liana y Darren llegaron tarde. Ella me dio un beso en la mejilla y me susurró que me veía descansada. Darren se dejó caer en la silla, sobándose las sienes y murmurando algo sobre el movimiento del barco. Le sonreí con cortesía y no dije nada. El mesero se acercó y me ofreció una bebida especial de la casa. Rechacé el vino. Liana insistió en que probara su cóctel de jengibre con pera. En lugar de discutir, dejé que lo sirviera en mi vaso y me quedé mirando cómo burbujeaba ligeramente antes de asentarse. A mitad de la cena, me disculpé para ir al baño. No porque lo necesitara, sino porque esa niebla en la cabeza había vuelto, y necesitaba un poco de aire. El pasillo fuera del comedor estaba medio oscuro,
decorado con fotos enmarcadas de barcos famosos y recortes de periódicos de viajes pasados. Cuando volví a mi asiento, algo llamó mi atención. Una mesera joven, no tendría más de 22 años, estaba parada al fondo, junto al carrito de servicio. Doblaba servilletas con rapidez, pero sus ojos no se despegaban de Liana. Cuando pasé junto a ella, me miró directo, con los labios apretados en una línea delgada. Y cuando llegué a mi lugar, vi algo raro. Justo debajo de mi servilleta doblada había un pedacito de papel. No tenía sobre, ni nombre. Solo un borde rasgado y unas palabras temblorosas escritas a mano. Llama al 911. Hay algo en tu té. Se me hizo un nudo en la garganta. Por un momento, sentí que el corazón se me detenía. Parpadeé, lo leí otra vez, más despacio. La letra era apresurada, la tinta un poco corrida. Miré a mi alrededor con calma. Nadie me estaba viendo. Guardé el papel en mi bolso y doblé la servilleta como si nada hubiera pasado. Me temblaban las manos bajo la mesa, no por la edad, sino por el miedo. No volví a tocar el spritz. Darren ni cuenta se dio, seguía metido en su celular. Liana me preguntó si tenía frío. Asentí. Ella sonrió y pidió otro té para mí. En cuanto el mesero puso la taza frente a mí, lo noté. El olor era familiar, pero no del todo. Manzanilla, sí, pero mezclada con algo metálico, ligeramente dulce. Como flores marchitas y monedas viejas. Le agradecí al mesero, dejé que el té se enfriara sin tocarlo, y seguí actuando como si nada. Más tarde, ya en mi camarote, cerré la puerta con seguro y me senté frente al pequeño escritorio, bajo la lámpara de lectura. Saqué la nota del bolso y la volví a leer. Esta vez me dejé sentir el pánico. La cabeza me latía de tantas preguntas, pero mis instintos estaban más fuertes que el miedo. Alguien lo había notado. Alguien me había querido advertir. Repasé la escena en mi mente. Como Liana no dejaba de tocar mi vaso. Como Darren apenas me veía a los ojos, a menos que yo hablara. Como sabían exactamente dónde estaba, qué tomaba, a qué hora me iba a acostar. Ya no parecía casualidad. Parecía algo planeado. Ensayado. Esa noche no dormí. Escuché el zumbido del motor debajo del piso, el crujido del metal por el aire salado. En algún momento, oí pasos afuera de mi puerta, luego un golpecito, y después, silencio. La mañana tardó en llegar. Me dolían los ojos. Las náuseas regresaron, más fuertes que antes. Pero aún así me vestí, me peiné y me puse mi broche favorito, como si nada hubiera cambiado. En el desayuno, vi de nuevo a la camarera. Pasó junto a mi mesa rápidamente y se detuvo por un instante. Mientras servía café en la taza del hombre a mi lado, giró un poco la muñeca y vi una pequeña marca hecha con bolígrafo, justo cerca del pliegue de su pulgar. Era un número de teléfono, con lada local. No dijo ni una sola palabra, pero sus ojos se cruzaron con los míos, y en ese momento supe, con una claridad que me heló la sangre, que no lo estaba imaginando. A la mañana siguiente, no bajé a desayunar. En vez de eso, me quedé sentada en el pequeño balcón de mi camarote, envuelta en un cardigan, mirando cómo la neblina se deslizaba sobre el agua como un suspiro lento. Todavía me temblaban las manos. La nota de la noche anterior estaba sobre la mesita, doblada una sola vez, pero ya toda maltratada de tanto abrirla y cerrarla. No había dormido en toda la noche. Tal vez cerré los ojos por unos minutos, pero mi cuerpo no encontraba descanso. Estaba alerta, escuchando cualquier ruido, pasos, puertas, cualquier movimiento en el pasillo. Pero lo peor no era el ruido, era el silencio. El silencio hacía que mis pensamientos gritaran más fuerte. No podía dejar de repasar mentalmente todo lo que había pasado desde que empezó el viaje. Cada sonrisa de Liana. Cada taza de té que me sirvió. Cada vez que Darren insistía en acompañarme de regreso a mi habitación. Había ignorado demasiadas señales. Y ya no podía darme ese lujo. Un poco antes de las 10, salí de mi camarote y caminé lentamente hacia la cafetería de la cubierta media. No pensaba volver al comedor principal.
Era demasiado abierto, demasiado vigilado. La cafetería era más pequeña, tipo autoservicio, con pasajeros callados, en su mundo. Me serví una taza de café solo y me senté en una mesa al fondo, justo frente a la entrada. No tardó mucho en llegar. La misma mesera de la noche anterior entró con una charola llena de panecillos. Miró hacia donde estaban los comensales, me vio, y se acercó a la mesa más cercana. Arregló una servilleta, recogió unas migajas y se inclinó un poco hacia mí. Habló rápido, casi en susurros. Solo alcancé a entender parte, que estudiaba farmacología, que había visto a mi nuera ponerle algo a mi taza 2 noches seguidas. Que no quería meterse, pero que lo que vio anoche le revolvió el estómago. Luego deslizó otra nota bajo mi plato, y se fue. No la abrí hasta que regresé al camarote. El mensaje era corto, un nombre, Deoxin. Una advertencia, que ese medicamento podía imitar los síntomas de insuficiencia cardíaca en personas mayores. Y una sugerencia, hacerme un análisis de sangre lo más pronto posible. Me senté lentamente en la orilla de la cama y me quedé viendo el papel. Deoxin. No conocía bien el medicamento, pero sabía lo suficiente. Recordé que hace años, una de las señoras del club de lectura contó que su nieto había recibido una sobredosis de medicamentos para el corazón. Fue algo trágico, discreto, silencioso. Igual que esto. La puerta se cerró detrás de mí. El corazón me dio un brinco. Era Darren. Entró con una sonrisa demasiado casual. Dijo que no me había visto en el desayuno y preguntó si me sentía bien. Asentí, sin mover ni un músculo de más. Empezó a hablar del clima, de la vista, de la comida, pura charla vacía, demasiado ligera. Yo solo asentía, fingiendo. Y entonces dijo algo que me apretó el pecho. Liana y yo estuvimos viendo opciones para tu cuidado, dijo. Pensamos que tal vez ya es momento de que dejes la librería. Un departamento en Sarasota sería más tranquilo. Más cómodo. Queda a unas horas de nuestra casa. Lo miré sin decir nada. Y entonces remató. De hecho, ya visitamos uno en tu nombre. Volvió a sonreír, más amplia esta vez, y me dijo que no me preocupara. Que ellos me ayudarían con todo el papeleo. Le di las gracias y le dije que lo pensaría, pero por dentro, estaba temblando. Cuando salió, cerré la puerta con llave y atoré la silla bajo el pomo. Una decisión absurda en un barco lleno de cámaras y tarjetas electrónicas, sí. Pero me hizo sentir que tenía el control de algo. Lo que fuera. Me senté en el escritorio y saqué mi cuaderno. Empecé a escribir todo. Cada comida, cada síntoma, cada momento raro desde que empezó el viaje. Puse fecha, hora, anoté quién estaba presente. Me pareció una locura, pero era necesario. Como si verlo en papel me ayudara a entenderlo, a ponerle orden, a ir un paso adelante. Porque ahora sabía la verdad. Y ellos no sabían que yo lo sabía. Y eso me daba tiempo. Tiempo para fingir. Tiempo para prepararme. Tiempo para sobrevivir. Esa tarde salí a caminar sola por la cubierta, pegada a la barandilla, tratando de mantenerme fuera de la vista. No hablé con nadie. No quería. El mar se veía enorme y plano, pero yo me sentía atrapada. En un barco no hay a dónde correr. No hay esquinas sin ojos encima. Aún así, caminé. Necesitaba aire, espacio para pensar. Cada tantos minutos sentía la necesidad de tomarme el pulso. Mi corazón latía raro. No dolía, pero tampoco era normal, como si no supiera si descansar o correr. Me repetía a mí misma que debía mantener la calma. El pánico solo lo empeoraría. Cuando regresé a mi camarote, encontré un sobremetido por debajo de la puerta. No tenía nombre. Adentro, una nota doblada. Era la misma letra que antes. Esta vez, no había mensaje. Solo un número de teléfono. De un celular prepago. Y 2 palabras, habitación 212. Y 1 hora, medianoche. No sabía quién estaba detrás, pero algo en mí decía que tenía que ir. El resto del día me moví lento,
observando todo. En la comida, Darren apareció con un tazón de sopa sin que yo le pidiera nada. Bromeó diciendo que estaban probando el menú del crucero para su retiro. Liana se rió muy rápido, demasiado, y luego se inclinó para limpiarme la comisura de la boca con una servilleta, como si fuera una niña. Le sonreí, le di las gracias, pero no toqué ni una cucharada. Me disculpé antes del postre y me retiré. De vuelta en mi habitación, revisé que el cerrojo estuviera puesto y me senté otra vez en el escritorio. Abrí el cuaderno y seguí escribiendo. Hice una línea de tiempo. Etiqueté cada comida, cada bebida. Anoté cuando empecé a sentir los primeros síntomas. Recordé cuándo fue que la mesera me miró por primera vez con esa expresión, como si supiera algo que yo no. Ya no escribía oraciones. Solo palabras sueltas. Fragmentos. Mentolado. Fuerte. Dulce, pero mal. Ojos. Muñeca. Deoxin. Spritzer. Descansé unas horas. O intenté. Me acosté vestida encima de la cama, con el corazón latiendo fuerte, atento a cada sonido en el pasillo. A las 11:30 me puse un abrigo, guardé la nota en el bolsillo, y salí sin hacer ruido. El pasillo estaba en silencio, pero el barco crujía con cada movimiento. Caminé despacio. Sin prisa. Cuando llegué a la habitación 212, toqué 2 veces. Esperé. Y luego una más. La puerta se entreabrió. Adentro estaba oscuro. Solo una lámpara de escritorio iluminaba la habitación. Quien abrió la puerta fue la mesera. Su gafete decía Maris. Al principio no dijo nada. Solo asintió con la cabeza y me hizo una seña para que me sentara. Después me entregó un sobremanila. Adentro había 3 fotografías. La primera era de Liana, inclinada sobre la mesa del comedor, sirviéndote desde una botellita marrón en una taza. La segunda era Darren, parado frente a lo que parecía una farmacia, con una bolsa de medicamentos en la mano. La tercera era una imagen de la puerta de mi camarote, con una marca de hora, y la silueta borrosa de alguien metiendo algo por debajo. Era un número de teléfono con LADA local. No dijo ni una sola palabra, pero nuestros ojos se encontraron, y en ese instante lo supe. Supe, con una claridad que me heló por dentro, que no estaba imaginando nada. A la mañana siguiente no bajé a desayunar. En lugar de eso, me quedé sentada tranquilamente en el pequeño balcón de mi camarote, envuelta en un cardigan, viendo cómo la neblina se deslizaba sobre el mar como un suspiro lento. Aún me temblaban las manos. La nota de la noche anterior estaba sobre la mesa junto a mí, doblada una vez, pero ya desgastada de tantas veces que la había abierto y cerrado. No dormí. No realmente. Tal vez cerré los ojos unos minutos, pero mi cuerpo no lograba relajarse. Me la pasé escuchando, pasos, puertas, cualquier ruido fuera del camarote. Aunque, la verdad, lo que más me afectaba era el silencio. Ese silencio que hacía que los pensamientos me gritaran en la cabeza. No podía dejar de repasar todo lo que había pasado en el comedor desde el inicio del viaje. Cada sonrisa de Liana. Cada taza de té que me servía. Cada vez que Darren insistía en acompañarme de regreso a mi habitación. Había dejado pasar demasiadas señales. Y ahora ya no podía darme el lujo de ignorar nada. Poco antes de las 10, salí de mi camarote y caminé despacio hacia la cafetería en la cubierta media. No quería regresar al comedor formal. Era demasiado visible, demasiado controlado. La cafetería era más pequeña, tipo autoservicio, con pocos pasajeros, la mayoría callados. Me serví una taza de café negro y me senté en la esquina más alejada, justo frente a la puerta. No tardó en llegar. La misma camarera de la noche anterior entró con una charola llena de panecitos. Echó un vistazo a las mesas, me vio y se acercó a la más cercana. Acomodó una servilleta, recogió unas migajas y se inclinó un poco hacia mí. Habló bajito y rápido. Solo alcancé a entender que estudiaba farmacología, y que había visto a mi nuera ponerle algo a mi taza 2 noches seguidas. Que no quería meterse, pero lo que vio la noche anterior no la dejaba tranquila.
Luego deslizó otra nota debajo de mi plato y se fue. No la abrí hasta que regresé a mi camarote. El mensaje era breve. Un nombre, Deoxin. Una advertencia. Ese medicamento podía imitar los síntomas de una insuficiencia cardíaca en adultos mayores. Y una recomendación, hazte un análisis de sangre lo antes posible. Me senté lentamente al borde de la cama y me quedé viendo ese nombre, Deoxin. No lo conocía bien, pero sabía lo suficiente. Recordé que hace años, una señora del club de lectura contó que su nieto había tenido una sobredosis por medicamentos del corazón. Fue algo trágico, silencioso, sutil, como esto. La puerta se cerró detrás de mí. Mi corazón dio un brinco. Era Darren. Sonrió con una calma fingida y dijo que no me había visto en el desayuno, que sí me sentía bien. Asentí con la cabeza, tratando de mantener el rostro sereno. Empezó a platicar del clima, de la vista, de la comida, conversación ligera, forzada. Demasiado casual. Yo asentía, actuando. Y entonces dijo algo que me apretó el pecho. Liana y yo hemos estado viendo opciones para tu cuidado, dijo. Creemos que ya es momento de que sueltes la librería. Pensamos que un departamento en Sarasota sería más tranquilo para ti. Más fácil. Y queda a unas horas de nuestra casa. Lo miré sin decir palabra. Ni una expresión. Nada. Entonces continuó. De hecho, ya fuimos a ver uno a tu nombre. Volvió a sonreír, más grande esta vez, y me dijo que no me preocupara. Que ellos se encargarían de todo el papeleo. Le di las gracias y le dije que lo pensaría, pero por dentro estaba temblando. Cuando se fue, cerré la puerta con llave y atoré la silla bajo la perilla. Era una tontería, lo sé. En un barco lleno de cámaras y llaves electrónicas, no servía de mucho. Pero me dio algo que hacer. Algo que pudiera controlar. Me recargué en el escritorio y saqué mi cuaderno. Empecé a escribir todo. Cada comida, cada síntoma, cada momento que me pareció raro desde que empezó este viaje. Lo anoté con fechas, con horas, con quien estuvo presente. Se sentía extraño, casi paranoico, pero también necesario. Como si ponerlo en papel me ayudara a ver el panorama completo, a ir un paso adelante. Porque ahora sabía la verdad. Pero ellos no sabían que yo lo sabía. Y eso me daba ventaja. Tiempo para fingir. Tiempo para prepararme. Tiempo para sobrevivir. Esa tarde salí a caminar sola por la cubierta, pegada a la barandilla, evitando las áreas más visibles. No hablé con nadie. No tenía ganas. El mar se extendía hasta donde alcanzaba la vista, amplio, tranquilo, pero yo me sentía atrapada. En un barco no hay a dónde correr. No hay ningún lugar donde las miradas no te sigan. Aún así, seguí caminando. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Cada cierto tiempo me tomaba el pulso. El ritmo de mi corazón era irregular. No dolía, pero tampoco estaba bien, como si no pudiera decidir si quería descansar o echarse a correr. Me repetía que debía mantener la calma. Entrar en pánico solo lo empeoraría. Al volver a mi camarote, encontré un sobre metido por debajo de la puerta. No tenía nombre. Adentro, una nota doblada. Reconocí la letra de inmediato. Esta vez no había mensaje. Solo un número. El de un teléfono desechable. Y una habitación, 212. Hora, medianoche. No sabía quién estaba detrás, pero algo me decía que tenía que ir. El resto del día me moví despacio, observando todo. A la hora de la comida, Darren apareció con un plato de sopa que yo no había pedido. Bromeó diciendo que estaban probando recetas del crucero para su retiro. Liana se rió demasiado, luego se inclinó hacia mí y me limpió la boca con una servilleta, como si fuera una niña. Le sonreí, le di las gracias, pero no toqué la sopa. Me disculpé antes del postre y regresé temprano a mi habitación. Revisé el cerrojo 2 veces y me senté otra vez en el escritorio. Abrí mi cuaderno y seguí escribiendo. Dibujé una línea de tiempo. Fui etiquetando cada comida, cada bebida.
Anoté cuando empezaron los síntomas. Cuando fue que la mesera me miró por primera vez como si supiera algo que yo aún no sabía. Ya no escribía oraciones. Solo palabras sueltas. Mentolado. Fuerte. Dulce pero raro. Ojos. Muñeca. Deoxin. Spritzer. Intenté descansar un poco. Me acosté vestido, encima de la cama, con el corazón acelerado, escuchando cada ruido que venía del pasillo. A las 11:30 me puse un abrigo, guardé la nota en el bolsillo y salí en silencio. El pasillo estaba vacío, pero el barco crujía y respiraba con el vaivén del mar. Caminé sin prisa. Cuando llegué a la habitación 212, toqué 2 veces. Esperé. Y toqué una vez más. La puerta se abrió apenas. Adentro estaba oscuro, solo una pequeña lámpara de escritorio iluminaba el lugar. Quien abrió la puerta fue la camarera. Su gafete decía Maris. No dijo nada al principio. Solo asintió y me indicó que pasara. Me señaló una silla. Luego me entregó un sobremanila. Adentro había 3 fotos. La primera mostraba a Liana inclinada sobre la mesa del comedor, sirviéndote desde una botellita marrón a una taza. La segunda era de Darren, parado frente a lo que parecía una farmacia, con una bolsa de medicamentos en la mano. La tercera foto era de la puerta de mi camarote, con una marca de hora y la silueta apenas visible de alguien deslizando algo por debajo. Maris me dijo que tenía una amiga en seguridad. Que ya había visto demasiado como para quedarse callada. No debía tener acceso a esas imágenes, pero creía que yo estaba en peligro. Me aseguró que ya había enviado copias digitales a alguien de confianza, por si algo llegaba a pasarnos a cualquiera de las dos. No lloré. No me puse a temblar. Solo me quedé sentada, mirando las fotos. Eran fragmentos de una verdad que ya sospechaba, pero ahora estaban ahí, impresos en papel brillante. Reales. Irrefutables. Le agradecí. Entonces, con voz suave, me puso una grabadora en la mano. Guárdala bien, me dijo. Si alguna vez necesitas grabar algo, será más seguro que hacer una llamada. Después, me acompañó de regreso al pasillo y desapareció por una puerta de servicio, sin decir nada más. Cuando volví a mi habitación, me invadió una calma extraña. Casi como si la tormenta hubiera pasado. Pero en el fondo, sabía que no era así. La tormenta de verdad apenas estaba comenzando. Tenía que estar lista. A la mañana siguiente, el sol brillaba, el mar estaba tranquilo y desde mi ventana se escuchaba el tintinear de los cubiertos en la terraza del desayuno. Parecía una mañana cualquiera. Pero yo ya no era la misma. No toqué la bandeja del desayuno que me dejaron en la puerta. Anoté la hora exacta en que llegó y el contenido: huevos revueltos, rodajas de melón, una croissant y un vasito de jugo de naranja. Lo olí todo, pero no me supo a nada. Con cuidado, vacié el jugo en el lavabo y enjuagué el vaso 2 veces. Ya no confiaba en nada que no preparara yo misma. Guardé el sobre que me dio Maris debajo de mi blusa, pegado a la piel. La grabadora seguía en el bolsillo izquierdo de mi abrigo. La revisé 3 veces durante la mañana, solo para asegurarme de que seguía funcionando. Aún no presionaba grabar. Estaba esperando el momento adecuado. Uno que valiera la pena. Cerca del mediodía, el barco atracó en un pequeño pueblo costero. Los pasajeros empezaron a bajar en grupos, algunos para hacer excursiones, otros para ir de compras. Darren tocó a mi puerta. Me preguntó si quería acompañarlo a él y a Liana a caminar por el muelle. Le dije que me sentía un poco cansada. Se ofreció a traerme algo de allá. Le sonreí y le dije que tal vez un libro o una bufanda estaría bien. Cuando se fueron, esperé 10 minutos. Luego salí de mi camarote, bajé por la escalera lateral y me dirigí a la cubierta de la tripulación. Maris había escrito un código en la solapa de la última nota. Era para un panel de mantenimiento cerca del ducto de la lavandería. Detrás, había un pequeño armario cerrado con llave. Adentro, encontré un celular desechable y una hoja doblada. La nota era breve: un nombre, un número, un abogado.
Volví a mi camarote y esperé. El silencio en la habitación se sentía demasiado limpio, demasiado perfecto. Como si todo estuviera contenido, a punto de estallar. Saqué mi cuaderno y anoté todo lo que sabía hasta ahora. Agregué preguntas también. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este crucero? ¿Qué seguía? ¿Qué querían exactamente? Cerca de las 3 de la tarde, tocaron la puerta. Era Liana. Entró con una sonrisa suave y una pequeña bolsa de regalo. Dijo que había encontrado algo hermoso en el puerto, un pañuelo de seda azul con crema, tan ligero como el aire. Le di las gracias. Lo dejó en la silla y se sentó frente a mí. Su voz era dulce, casi casual, pero su mirada estaba fija en la mía. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que un poco mejor. Asintió, cruzó la pierna y se inclinó un poco más hacia mí. Dijo que ella y Darren habían estado platicando, y que los dos sentían que tal vez ya era momento de empezar a pensar en el futuro, en cosas a largo plazo. Que querían ayudarme con todo, atención médica, temas legales, e incluso, quizás, adelantar unos trámites sobre la casa. Por seguridad, nada más. Apreté con fuerza el borde de mi suéter entre los dedos, aunque mantuve el rostro sin expresión. Entonces, metió la mano en su bolso y sacó un sobremanila pequeño. Dijo que eran solo unos formularios, nada definitivo, simples borradores. No insistió. Lo dejó sobre la mesa, entre nosotras, como si fuera cualquier folleto turístico del crucero. Le dije que los revisaría después de cenar. Ella volvió a sonreír, se puso de pie y me dijo que descansara lo que necesitara. Luego se fue, sin agregar nada más. El sobre permaneció intacto el resto de la tarde. Esa noche, me vestí con cuidado. Me puse el mismo cardigan y llevé la grabadora oculta. Guardé el sobre en mi bolso, junto con el cuaderno y las fotos que me había dado Maris. Si algo salía mal, necesitaba tenerlo todo conmigo. En la cena, Darren me recibió con una copa de vino ya servida. Asentí con la cabeza, la tomé y la dejé directamente sobre el mantel, sin probarla. Me estaban observando. Podía sentirlo. Pero lo que ellos no sabían, era que yo también los estaba observando. Y esta vez, ya había comenzado a grabar. Esa noche, el comedor se sentía más callado que de costumbre. Algunos pasajeros habían bajado en el último puerto y no regresaron. Los que quedaban estaban dispersos, sus charlas eran apenas susurros. Los cubiertos apenas hacían ruido al chocar con la porcelana. Mi mesa estaba puesta para 3. Darren se sentó frente a mí, girando su copa de vino entre los dedos. Liana llegó tarde. Tenía las mejillas algo sonrojadas, y se disculpó con una sonrisa mientras tomaba asiento con delicadeza. Noté que el camarero había dejado el té sin preguntarme. No para todos. Solo para mí. Una taza blanca con borde dorado. Una tetera con el asa forrada de tela. La mano de Liana descansaba cerca, pero no sirvió. Esperó. Me recosté en la silla y coloqué la servilleta sobre mi regazo. Mi corazón ya no latía con ansiedad. Ya no. Ahora había algo más firme dentro de mí. No era enojo. Ni siquiera miedo. Era certeza. Claridad. Ya había guardado la grabadora en el bolsillo lateral del cardigan. Seguía grabando. Darren empezó a contar una historia sobre una junta de inversionistas que tenía la próxima semana. Dijo que tal vez tendrían que recortar el viaje. Liana intervino diciendo que el momento no era el mejor, pero que era necesario. Mencionó algo sobre una oportunidad urgente que no podían dejar pasar. Asentí, fingiendo que ponía atención, aunque ya había escuchado suficiente para entender lo que realmente intentaban decirme. Estaban planteando una salida anticipada. Una salida limpia. En cierto momento, Liana tomó la tetera y me sirvió. Sus ojos evitaron los míos, pero su voz fue suave. Dijo que me ayudaría a dormir. Sostuve la taza caliente entre las manos sin llevarla a los labios. En vez de eso, les pregunté por el sobre, el que me había dejado más temprano. Darren respondió que era solo cuestión de planificación patrimonial,
que sería más fácil manejarlo ahora que esperar a que las cosas se pusieran difíciles. Liana añadió que no querían estresarme, que querían darme tranquilidad. Les dije que agradecía la intención, que lo pensaría. Sonreí. Me sentía tranquilo. La grabadora seguía funcionando. Esa noche, ya de regreso en mi camarote, cerré la puerta con llave. Volví a sacar el sobre y por primera vez lo abrí por completo. Dentro había documentos preliminares de transferencia, un poder notarial, papeles de propiedad, formularios de autorización bancaria, todo sin firmar. Pero con pequeñas notas adhesivas que indicaban dónde debía poner mis iniciales. El lenguaje era claro. Le daba a Darren control total sobre mis cuentas. Le permitía tomar decisiones médicas por mí, y nombraba a Liana como mi contacto de emergencia para todo asunto legal. Pasé a la última página. Una carta breve dirigida a un abogado en Maryland. Era una notificación que decía que yo había decidido consolidar mis activos bajo el cuidado de Darren, voluntariamente, para simplificar mi patrimonio. Me quedé sentado en silencio un largo rato. Luego lo volví a meter todo en el sobre y lo escondí debajo del forro de mi maleta. No lo rompí. No escribí nada sobre él. Lo dejé intacto. Lo necesitaba así. Poco después de medianoche, bajé otra vez a la cubierta de la tripulación. Maris me encontró junto a las escaleras de servicio. Me entregó una memoria USB y me susurró que su amiga de seguridad había logrado copiar algunas grabaciones de las cámaras. No era perfecto, me dijo. Faltaban algunos ángulos, pero se alcanzaba a ver lo suficiente. A Liana en el pasillo, metiendo algo por debajo de mi puerta. A Darren en el salón entregándole una nota a un camarero, con una caligrafía que coincidía con uno de los primeros mensajes que yo recibí. Más imágenes de la bolsa de la farmacia. Una foto borrosa de una botella marrón, medio oculta en el bolso de Liana. Esta vez no le di las gracias. Solo asentí. De vuelta en mi habitación, escondí la USB en lo más profundo de mi neceser, debajo de los algodones y los cepillos de dientes extra. Me senté al borde de la cama, con los zapatos aún puestos, y escuché el suave zumbido del barco deslizándose por la oscuridad. Ya no había vuelta atrás. Fuera lo que viniera, yo estaba lista para enfrentarlo con los ojos bien abiertos. La mañana siguiente, después de recibir la USB, el mar estaba en calma, casi como vidrio. Un silencio se había instalado en el barco, pero dentro de mí todo se había vuelto más nítido. Ya no había confusión, ni espacio para dudar. Tenía pruebas. Tenía un nombre. Tenía una línea de tiempo. Y ahora, también tenía un plan. Me vestí con cuidado. Una blusa azul marino de manga larga para cubrir la grabadora de voz. Pantalones con bolsillos profundos para llevar la USB y las fotos. Preparé mi bolso con todo lo que Maris me había dado. Y agregué algo más, los borradores de documentos que Darren y Liana me habían dejado. Sabía que no esperarían que los trajera. A media mañana, me dirigí a la cubierta de recepción, donde los pasajeros podían agendar reuniones con el personal del crucero. Pregunté si el enlace legal del barco estaba disponible. 10 minutos después, llegó un joven oficial llamado Gibbons y me condujo a una sala de conferencias privada, escondida detrás del pasillo administrativo. Era educado, formal, y tenía el nivel justo de escepticismo. Puse sobre la mesa la memoria USB, las fotos, las notas y los documentos sin firmar. No intenté exagerar nada. Lo expliqué con claridad. Le dije que creía que me habían estado drogando en los últimos días, que 2 pasajeros, mi hijo y mi nuera, estaban tratando de manipular mi salud y mi estado mental para quedarse con el control legal de mi patrimonio. No lloré. No me tembló la voz. Solo le conté la verdad. Revisó todo sin interrumpirme. Luego me pidió permiso para llevar la memoria USB con el jefe de seguridad del barco. Acepté sin problema. También se ofreció a enviar un mensaje privado a mi abogado en Maryland. Le di el nombre y el número. Me dijo que lo haría por medio de la línea satelital segura del barco. Después de la reunión, no volví a mi camarote. Encontré un rincón tranquilo en la biblioteca y me quedé ahí, esperando. A la hora del almuerzo,
Darren apareció junto a mí, sonriendo. Me dijo que me había estado buscando por todos lados y me preguntó si quería comer con ellos en la cubierta superior. Me levanté y lo seguí. En la mesa, Liana sirvió té helado desde una jarra de vidrio con hielos. Llevaba un vestido rosa claro, y el color de su labial combinaba con sus aretes. Se veía tranquila, descansada. Pero, aún así, noté que sus ojos miraban mi bolso una o dos veces. Íbamos a la mitad de la comida cuando sucedió el cambio. Se acercó un miembro de la tripulación, alguien que yo no había visto antes. Le pidió a Darren y a Liana que lo acompañaran. Dijo que el capitán quería hablar con ellos un momento. Nada grave, solo protocolo. Sus sonrisas se tensaron por un segundo, pero se levantaron sin protestar. Darren me tocó el hombro con suavidad y me dijo que regresaría enseguida. Los vi alejarse. Yo no me moví. Me quedé sentada y terminé mi té, ese que yo misma me había servido. El viento empezó a soplar un poco más fuerte, así que me acomodé mejor el suéter sobre los hombros. 30 minutos después, el oficial Gibbons regresó a mi mesa. Me preguntó si podíamos hablar de nuevo. Esta vez me llevó a otra sala. Era más fría, más formal. Me dijo que el médico del barco había revisado las grabaciones de las cámaras y que lo que vio coincidía con lo que mostraban las fotos, la bolsa de medicamentos, el té, los repetidos intentos de aislarme. No era concluyente, pero sí bastante sospechoso. Como Darren y Liana estaban siendo interrogados por separado, no estaban detenidos, pero se les pidió que permanecieran en sus camarotes hasta que el barco llegara al siguiente puerto. El oficial me preguntó si quería presentar cargos. Le dije que todavía no. Primero necesitaba hablar con mi abogada. Necesitaba regresar a casa. Él asintió con seriedad. Esa noche, la cena fue diferente. Me senté sola, por decisión propia. Maris pasó una vez rellenando vasos con agua. Nuestras miradas se cruzaron por apenas medio segundo y ella asintió, apenas perceptible. Nada más. Al regresar a mi camarote, por fin dormí. Un sueño profundo, sin interrupciones. La tormenta ya había estallado, pero sentía que todavía quedaba más por venir. Esta vez, no estaba esperando que alguien viniera a salvarme. A la mañana siguiente, el barco atracó en el último puerto antes de volver a Maryland. El cielo estaba nublado, pesado, con esa clase de quietud que anticipa que algo está por romperse. Me quedé en la cubierta superior, con un rompevientos gris, observando cómo los pasajeros bajaban con sus maletas y sus recuerdos en bolsas de plástico. Yo no llevaba nada más que mi bolso de mano con cierre y el sobre, aún guardado dentro. Ya había hablado con mi abogada la noche anterior. Fue una llamada breve, pero contundente. Ella confirmó lo que yo ya sospechaba. Darren se había puesto en contacto con su oficina 2 semanas antes, pidiendo copias de mis documentos de fideicomiso y un formulario de poder notarial duradero. No dijo que yo estuviera enferma. Dijo que estaba envejeciendo rápido y que ya no era capaz de tomar decisiones claras. También preguntó si se podía modificar el fideicomiso sin que yo estuviera presente físicamente, siempre y cuando él tuviera poder legal. No lloré al escucharlo. No en ese momento. A las 10:30 en punto, me dirigí al salón principal, donde el director del crucero ofrecía la recepción de despedida. La mayoría de los pasajeros estaban ahí para tomarse las últimas fotos y brindar con mimosas. Yo había ido por otra razón. Había solicitado, a través del oficial Gibbons, 15 minutos con el micrófono. Le dije al capitán que quería dar un mensaje personal antes de desembarcar. Nada dramático, solo un pequeño gesto para agradecer al personal y reconocer a alguien que había demostrado una integridad silenciosa. Estuvieron de acuerdo. El micrófono se sentía liviano en mi mano. Me paré frente a todos en el salón, con las palmas secas y los hombros firmes. Empecé agradeciendo al equipo del crucero. Después hablé sobre cómo este viaje me había recordado que las personas revelan quiénes son realmente no con grandes actos, sino con lo que hacen cuando creen que nadie los está viendo. Hablé despacio, sin decir nombres, pero dejando claro que alguien entre nosotros había escogido el silencio cuando lo más seguro hubiera sido callar. Alguien eligió decir la verdad. Entonces llamé a Maris al frente.
se quedó paralizada. No lo esperaba. La vi dudar, de pie junto a la máquina de café express. Luego, dio un paso adelante, confundida. Le sonreí y le entregué un sobre pequeño. Dentro venía un certificado de beca. Lo que nadie en ese barco sabía, ni siquiera Maris, era que antes de embarcarme, había hecho algunas llamadas. Mi difunto esposo y yo habíamos apoyado, de forma discreta durante años, a una pequeña fundación dedicada a financiar la educación de mujeres subrepresentadas en áreas como la ciencia y la salud. 2 noches antes, me puse en contacto con ellos. Les conté lo que estaba pasando y les pregunté si podrían considerar una solicitud fuera de tiempo. Dijeron que sí. La beca cubría su último año de colegiatura y todos sus gastos de manutención. Su reacción fue tranquila. No lloró. No dijo nada. Pero sus manos temblaban cuando me abrazó. Luego se alejó rápido y se perdió entre el personal, como si fuera parte de la niebla. Bajé del estrado. Hubo un leve aplauso. Pero yo no estaba viendo a los pasajeros. Mis ojos estaban fijos en Darren y Liana. Se quedaron junto a la pared del fondo, con el rostro duro, sin expresión. Darren tenía los brazos cruzados. Liana sujetaba su bolso con fuerza contra el cuerpo. No dijeron ni una sola palabra. No se movieron. Esa misma tarde, me reuní con el oficial Gibbons por última vez. Le entregué el sobre original, las grabaciones de voz y la memoria USB. Le dije que había decidido no presentar cargos, por ahora. Pero sí pedí que se redactara un informe formal y se enviara a mi abogada. También le entregué una copia de una carta que escribí para Darren y Liana. No pensaba dárselas personalmente. No lo necesitaba. Mi silencio sería suficiente. Más claro que cualquier palabra. Esa noche dormí en una pequeña posada con vista al mar. No sentí movimiento bajo mis pies, ni pasos fuera de la puerta. Solo el ritmo tranquilo de mi respiración. Constante. Mío. En la oscuridad, estiré la mano hacia la mesa de noche, saqué mi cuaderno del bolso y arranqué cada página donde aparecían sus nombres. No las quemé. Las doblé en 4 partes y las guardé en el cajón. Lo cerré lento. Las dejé ahí. Yo ya estaba en otro lugar. 3 semanas después de bajar de ese barco, estaba de pie otra vez en la oficina de mi abogada. La misma donde Richard y yo firmamos nuestros testamentos por primera vez, cuando aún usábamos los mismos lentes y bromeábamos sobre llegar juntos a los 90 años. El sol entraba por la ventana y se dibujaban cuadros tibios en la alfombra. El olor a cuero envejecido y papel me revolvió el estómago. Del otro lado del escritorio, Janice, mi abogada, me deslizó una pila de documentos actualizados. Todo sin prisa, sin emociones exageradas. Solo claridad, cuidado, limpieza. Tal y como lo había pedido. Le pedí que empezáramos desde cero. Todos los documentos que alguna vez nombraron a Darren o Liana habían sido modificados. Sus nombres ya no aparecían. Ni en mis decisiones médicas, ni en la escritura de la casa, ni en el fideicomiso caritativo que Richard y yo habíamos creado para futuros programas de alfabetización. La librería que dirigí durante 32 años pasaría a manos de una fundación comunitaria después de mi muerte. La mantendrían abierta. Seguirían las noches de lectura, los estantes llenos de poesía, de polvo y de voces suaves. Firmé mis iniciales en cada página con una mano firme. Janice me ofreció presentar una nueva denuncia ante la policía, considerando la evidencia adicional que había recibido de la línea de cruceros. Le dije que no, todavía no. Pero le pedí que guardara todo, cada foto, cada archivo de audio, cada documento en un lugar seguro. Quería tenerlo a la mano por si algún día lo necesitaba, pero no quería que mi vida girara alrededor de perseguirlos. Esa ya no era mi historia. Al salir de la oficina, pasé por la librería. No para trabajar, solo para sentarme un rato. La nueva subdirectora, Cora, ya estaba colocando los libros de verano en los estantes y armando volantes para una noche de autores locales. Me saludó desde el mostrador y yo le devolví el saludo con una sonrisa. Me senté en el sillón de la esquina, ese que tiene el brazo roto y que nunca quise mandar a tapizar.
Porque ese desgarre me recordaba la torpeza de Richard intentando recoger un bolígrafo que se le cayó durante nuestra segunda temporada de impuestos. Entró una mujer, de unos 50 años. Estuvo hojeando libros en silencio, compró unas memorias, y al voltear me miró. Dijo que me reconocía, que también había estado en ese crucero. Recordaba cómo me paré ese día en el salón durante el discurso. No me hizo preguntas. Solo puso su mano sobre el pecho y dijo que nunca lo había olvidado. Luego se fue. Me quedé en el sillón un rato más. Dejé que el silencio se acomodara. Dejé que el olor a libros hiciera su trabajo. Esa noche, ya en casa, me quedé en la cocina preparando una tetera con té de menta, del de verdad. Sin edulcorantes, sin jarabes, sin ese sabor raro. Solo hojas remojadas y agua caliente. Me senté a la mesa, envuelta en una colcha, y escuché el silencio de la casa. Era mío otra vez. Completamente mío. Cambié las chapas al día siguiente de regresar. Contraté a una empresa para poner cámaras alrededor del perímetro. Nada exagerado, solo por precaución. No se lo conté a nadie. Ni siquiera al vecino de al lado. Algunas noches todavía me despertaba como a las 3 de la mañana, con el corazón acelerado. Me quedaba acostada, en la oscuridad, sin escuchar nada. Pero poco a poco, incluso eso fue desapareciendo. Nunca contesté el último mensaje de Darren. Me dejó un buzón de voz un día después de que terminó el crucero. Su voz se oía baja, cansada. Decía que lamentaba si todo se había malentendido, que solo querían lo mejor para mí, que esperaba que algún día lo entendiera. Lo borré sin escucharlo por segunda vez. Al fondo de mi closet, debajo de un contenedor lleno de bufandas de invierno, guardaba una copia del manifiesto del crucero. Estaba impresa, marcada, resaltada, con mi nombre encerrado en un círculo y una pequeña nota escrita por mí justo debajo. Sobreviviste, recordaste, te reconstruiste, y aún estás aquí. Ese año, la primavera llegó tarde, pero cuando por fin apareció, cubrió todo con un brillo dorado y suave. Los aparadores de la librería se llenaron de luz. Cora había acercado el estante de poesía hacia la entrada, y cada mañana el aroma a tinta y a sol hacía que el lugar pareciera respirar. Me descubrí caminando más. No para hacer ejercicio ni por alguna meta en particular, sino solo para sentir mis pies firmes sobre la banqueta. Algunos días pasaba por el café viejo que Richard y yo frecuentábamos todos los domingos por la mañana. Había cambiado de dueño un par de veces, pero el toldo a rayas seguía ahí, desteñido, familiar. Un jueves por la mañana me llegó por correo un sobre grande, pesado, de esos que uno reconoce al instante. La dirección del remitente era del despacho del abogado de Darren y Liana. Dentro venía una carta bien redactada, pero ambigua. Decían que tenían intención de impugnar los cambios fiduciarios que había hecho. Alegaban que había sufrido influencia indebida, que quizá fui manipulada durante el crucero. Insinuaban que alguien me había forzado a reescribir mis documentos estando bajo estrés. No hacían acusaciones directas, solo insinuaciones disfrazadas. Al final, había una nota. Su abogado sugería intentar una mediación antes de que todo escalara. No me sorprendí. Llamé a Janice esa misma tarde. Se rió. No con burla, sino con ese tipo de risa que uno suelta cuando ya ha visto de todo. Me dijo que no me preocupara, que teníamos todo en orden, documentación, testimonios, los archivos del crucero, la carta que el propio Darren escribió, la que nunca supo que yo había guardado. Aún así, esa noche no dormí mucho. No por miedo, sino porque hay heridas que regresan, aunque creas haberlas enterrado. Me senté en la mesa de la cocina con mi cuaderno abierto y, por primera vez desde que volví, comencé una página nueva. No escribí sobre la traición. No anoté síntomas ni llevé registro del tiempo. Escribí sobre la resiliencia. Escribí sobre ese instante en el que decidí no tomar el té. Sobre el momento en que entré a la sala de conferencias del barco con las manos firmes y la espalda recta. Sobre cuando vi a Maris perderse entre la multitud, con los hombros un poco más erguidos. Esas eran las cosas que necesitaba recordar. No las amenazas. No los papeles. Ni el buzón de voz que borré,
sino la decisión de mantenerme en silencio, completa. Los trámites legales no se alargaron mucho. Janice respondió con una carta propia, acompañada de los informes completos de la investigación del crucero, transcripciones del personal, fotografías y grabaciones de voz. Le recordó al abogado de Darren y Liana que cada firma del plan patrimonial actualizado estaba notariada. Cada modificación se había hecho con total claridad y con respaldo legal. 3 semanas después, llegó un segundo sobre. Dentro venía una declaración de desistimiento. Darren y Liana habían retirado su reclamo. Sin explicación. Solo 2 líneas escritas por su abogado y una última palabra. Resuelto. Guardé la carta en una carpeta marcada como final. No la metí en la caja fuerte contra incendios. No fue necesario. Ese fin de semana, organicé una reunión pequeña en la librería. Nada elegante, solo unos cuantos vecinos, algunos maestros jubilados, y Maris. Ella llegó manejando desde el campus, con los hombros más firmes y la voz más segura. Me trajo un frasquito de vidrio con hojas de té sueltas, menta orgánica y toronjil. La etiqueta decía, a salvo y para ella. Nos sentamos en el rincón del fondo, tomando un té que sabía a cítrico, limpio y reconfortante. Y por primera vez en meses, me permití soltar un suspiro completo. El otoño siguiente, los árboles de mi calle se pintaron de un naranja quemado que se aferró a las ramas más de lo normal. Salía a caminar por las mañanas envuelta en un abrigo de lana, el mismo que llevé en el crucero, solo que ahora traía el olor de las hojas secas y de los libros antiguos. La vida no volvió a ser como antes. Se convirtió en otra cosa. No más pequeña, ni más callada, solo más clara. Doné la mitad de las cosas de mi casa. Me quedé con lo que tuviera peso en mis manos o significado en mi corazón. Pinté las paredes de la cocina. Dejé de poner la mesa para 3. Incluso quité el retrato familiar que colgaba sobre la chimenea y lo reemplacé por una cita que escribí a mano y enmarqué en papel grueso. Decía: no soy lo que me hicieron. Soy lo que elegí hacer después. Cora me ayudó a digitalizar el inventario de la librería. Volvimos a organizar noches de poesía, a veces con más velas que personas. Pero los que venían, se quedaban hasta tarde y escuchaban. Gente que nunca hablaba en voz alta, empezó a leer. Las voces temblaban, las sonrisas se ablandaban. Ahí, en ese espacio, algo se estaba reconstruyendo, poco a poco. Maris me escribe una vez al mes. Sus correos son cortos, llenos de noticias sobre exámenes y guardias nocturnas en el hospital. En uno me contó que cambió el tema de su tesis. Ahora está investigando el impacto metabólico a largo plazo de la exposición a dosis bajas de ciertos medicamentos para el corazón. Cerró ese correo con una frase que decía: nunca le sirvo té a nadie sin mirarle a los ojos. Le respondí: estoy orgullosa de ti. Lo dije en serio. Darren y Liana no volvieron a comunicarse. Supe por alguien del banco que se habían mudado a un pueblo más chico, más callado. Me pregunté alguna vez si ahora se mirarían distinto. Si lo que hicieron los había endurecido. O roto algo que ya no se podía reparar. Pero después solté ese pensamiento. Lo dejé ir. Ya no me quedaba espacio para imaginar vidas que eligieron salirse de la mía. En invierno, el ritmo de mis días se estabilizó. Despertaba sin miedo. Leía el correo sin esperar malas noticias. Y una tarde, sentada junto a la ventana, abrí otra vez mi cuaderno. Y escribí solo una frase. Sobreviviste al veneno. Ahora vive como si nunca lo hubieras bebido. El mundo no necesita saber todo lo que aguanté. Pero yo sí necesitaba recordar en qué clase de mujer me convertí. En medio de todo esto. Una mujer que una vez se sentó en un comedor. Lleno de caras sonrientes. Y, con la mano firme, decidió no beber. Esa decisión salvó más que mi vida. Me devolvió a mí misma. Si alguna vez te has quedado en silencio, mirando a quienes te rodean, y preguntándote qué esconden detrás de sus sonrisas, no estás sola. A veces, sobrevivir no hace ruido.
Es una decisión chiquita, una tras otra. Si esta historia tocó algo dentro de ti, me encantaría saberlo. Comparte lo que piensas en los comentarios. Y si alguna vez elegiste el silencio en vez del caos, o te alejaste de algo que pesaba demasiado, este espacio también es para ti. Te veo. Te reconozco. No estás olvidada.